¿Alguna vez te has sentido atraído por alguien que, en teoría, estaba completamente fuera de tus planes? Alguien que solo debería haber sido un rostro distante, pero que de golpe desbarató cada uno de mis pensamientos, cada latido de mi corazón. Nunca creí que me fuera a suceder, pero sucedió, y lo peor, o quizás lo mejor, es que todo comenzó de manera tan sencilla, tan inocente, que ni siquiera advertí el momento en que crucé la delgada línea entre la admiración y algo mucho más intenso. Mi nombre es Carlos, tengo 19 años, estudio comunicación en la universidad pública. Y si me hubieras preguntado hace 6 meses qué sabía sobre mí mismo, te habría dicho que sabía bastante. Tenía certeza de quién era, de lo que quería, de cómo debía seguir mi vida. Pero hubo un momento en que todo eso se convirtió en polvo, un momento en que descubrí que no sabía nada, nada en absoluto. Voy a confesar algo, siempre he sido el tipo de persona que se queda entre bastidores. Ese que observa, que analiza pero que raramente se lanza, no porque sea tímido. Bueno, tal vez un poco, pero es más que eso, es miedo. Miedo a equivocarme, a decepcionar, a descubrir que no soy tan interesante como finjo ser. Miedo de que, si alguien mira demasiado de cerca, vea que todavía estoy tratando de descubrir quién demonios soy. Y eso me paraliza. Me hace quedarme callado cuando debería hablar. Me hace estar de acuerdo cuando debería cuestionar. Me hace aceptar migajas cuando tal vez merecía más. La verdad es que vivo con esta sensación constante de inadecuación. Como si todos a mi alrededor hubieran recibido un manual de instrucciones sobre cómo ser adulto, cómo navegar las relaciones, cómo simplemente existir sin cuestionarse todo el tiempo. ¿Y yo? Yo me quedo aquí improvisando, fingiendo que sé lo que estoy haciendo, pero por dentro es un caos, un torbellino de dudas, de inseguridades, de voces diciendo que no soy suficiente, nunca suficiente. Fue exactamente en ese estado que todo comenzó. A mitad del semestre, la profesora de proyecto integrado anunció que tendríamos que hacer un trabajo en pareja. Tema libre, formato libre, pero tenía que ser algo con impacto social. Y claro, yo me quedé ahí parado, esperando ser elegido, porque tomar la iniciativa, ni hablar, solo que esta vez fue diferente. Laura, mi amiga desde el primer semestre, vino hasta mí. Ella tiene esa energía de quien sabe lo que quiere de la vida, ¿sabes? Determinada, objetiva, siempre con un plan. Lo opuesto a mí. Me dijo que quería hacer el trabajo conmigo, pero que tenía un problema. Iba a pasar el próximo mes viajando con la familia, una cosa planeada desde hacía tiempo, y entonces soltó la propuesta que cambió todo. Mira, mi hermano mayor se graduó en sociología, trabaja con ONGs, entiende mucho de proyectos sociales. Ya hablé con él y aceptó ayudar. Puedes ir a mi casa, trabajar con él en las ideas, y cuando yo regrese terminamos juntos. ¿Qué te parece? Mi hermano mayor. Las palabras resonaron en mi cabeza de una forma extraña. Conocía a Rafael solo de vista. Lo había visto algunas veces cuando recogía a Laura en la universidad, o en esa parrillada en su casa el semestre pasado. Pero era solo eso. Intercambiábamos un hola educado, nada más. Él era 10 años mayor que nosotros. 30 años, ya con la vida establecida, mientras yo todavía estaba tratando de descubrir qué hacer con la mía. Acepté. Acepté. Por supuesto que acepté. Era un proyecto importante, y la oportunidad de tener a alguien experimentado ayudando era demasiado buena para rechazarla. Pero claro, la verdad era que había algo más, una curiosidad inexplicable, un deseo de conocer a ese hombre que parecía tener todas las respuestas que yo buscaba. La primera vez que fui a la casa de Laura para trabajar con Rafael fue un jueves por la tarde. Estaba nervioso, no sabía exactamente por qué. Después de todo, era solo un trabajo de la universidad, pero tenía el estómago revuelto, me sudaban las manos, y repasé mentalmente unas 15 veces lo que iba a decir. Cuando él abrió la puerta, todo empeoró. O mejoró, no lo sé. Rafael tenía esa presencia que llenaba el ambiente. No era por la apariencia, aunque era atractivo de una manera natural, sin esfuerzo. Era por la forma en que se movía. Seguro, tranquilo. Como si cada gesto fuera intencional, como si nunca se cuestionara si estaba haciendo lo correcto. Usaba una camisa simple, jeans, descalzo, cabello ligeramente despeinado. Y esa sonrisa, esa maldita sonrisa que parecía decir, relájate, todo está bien. Carlos, ¿verdad? Pasa, Laura habló mucho de ti. ¿Habló mucho de mí? ¿Qué exactamente dijo? Mi cerebro entró en pánico inmediato, pero solo logré sonreír y murmurar un gracias mientras entraba. La casa estaba en silencio. Los padres de ellos también estaban viajando. Éramos solo él y yo. Y de repente, aquello parecía mucho más íntimo de lo que debería. Nos sentamos en la sala, y él trajo café. Café bueno, del tipo que sientes que fue hecho con atención, no arrojado en cualquier máquina.
Me preguntó sobre mi carrera, sobre mis ideas para el proyecto, sobre lo que me interesaba, y por primera vez en mucho tiempo, alguien parecía genuinamente interesado en mis respuestas. No estaba solo esperando su turno para hablar. Estaba ahí, presente, escuchando. Empecé a hablar sobre desigualdad educativa, sobre cómo eso me molestaba, sobre cómo veía talento siendo desperdiciado todos los días porque las personas no tenían acceso. Y él no solo estuvo de acuerdo, complementó, trajo referencias, autores que debería leer, proyectos que ya existían y que podíamos estudiar. Transformó mis ideas sueltas en algo concreto, algo que tenía sentido. Y en medio de aquella conversación me di cuenta de algo. Me sentía visto, no juzgado, no disminuido, visto, como si lo que yo tenía que decir importara, como si yo importara. La tarde pasó volando. Cuando me di cuenta, ya estaba oscuro afuera. Habíamos llenado 3 páginas de notas. Teníamos un esbozo sólido del proyecto y yo estaba feliz, genuinamente feliz. No porque el trabajo estuviera yendo bien, sino porque había pasado horas conversando con alguien que me hacía sentir completo, que no me hacía querer ser otra persona. Cuando me fui aquella noche, Rafael me acompañó hasta la puerta. Puso su mano en mi hombro y dijo: «Tienes buenas ideas, Carlos. Deja de dudar tanto de ti mismo». Eso me golpeó como un puñetazo. No un puñetazo que duele, un puñetazo que despierta. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo había visto en pocas horas lo que yo pasaba meses intentando esconder? Solo pude asentir y salir. Pero aquella noche, acostado en mi cama, no podía dejar de pensar. En su sonrisa, en su voz, en la forma como me miraba cuando yo hablaba, como si cada palabra mía tuviera valor. Y fue ahí que comenzó, aquella sensación extraña en el pecho, aquel frío en el estómago que no tenía nada que ver con nerviosismo del trabajo de la facultad. Intenté ignorarlo. Después de todo, era solo admiración, ¿cierto? Él era mayor, experimentado, exitoso. Era natural admirar, natural querer impresionar, querer estar cerca. Pero entonces, ¿por qué mi corazón se aceleraba cuando veía un mensaje suyo en el celular? ¿Por qué pasaba más tiempo del debido eligiendo la ropa para ir a trabajar a su casa? ¿Por qué, cuando me rozaba accidentalmente al señalar algo en la computadora, sentía una corriente eléctrica recorrer todo mi cuerpo? La segunda vez que fui allá fue diferente. Estaba más relajado, o al menos intentando estarlo. Trabajamos por algunas horas, pero después él sugirió una pausa. Pidió pizza. Nos quedamos conversando sobre cosas aleatorias. Me contó sobre su trabajo, sobre los desafíos de navegar la burocracia en ONGs, sobre cómo a veces se sentía atrapado en una rutina. Y vi algo que no esperaba: vulnerabilidad. Rafael no era solo aquel hombre seguro y confiado que yo había idealizado. También tenía dudas. También se cuestionaba. También temía estar tomando las decisiones equivocadas. Y de alguna forma, eso lo hizo aún más humano. Aún más irresistible. Fue esa noche que sucedió algo pequeño, pero que cambió todo. Estábamos sentados en el sofá, lado a lado, mirando la laptop. Él explicaba una teoría sociológica compleja, gesticulando con las manos como siempre hacía cuando estaba animado. Y en medio de la explicación, se giró hacia mí. Nuestros rostros estaban a centímetros de distancia. Podía sentir su respiración. Podía ver los pequeños detalles de sus ojos. Y por un segundo, solo un segundo, pareció que el tiempo se detuvo. Él no se alejó inmediatamente. Se quedó ahí, mirándome. Y en aquella mirada había algo. Algo que no lograba descifrar. ¿Curiosidad? ¿Reconocimiento? ¿O estaba enloqueciendo y proyectando mis propios sentimientos en alguien que solo estaba siendo educado? Entonces sonrió. Aquella sonrisa de medio lado que me desarmaba completamente. Y volvió a hablar sobre la teoría como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía. En aquel momento yo sabía. No era solo admiración. No era solo gratitud. Era atracción. Verdadera, visceral, aterradora. Y lo peor de todo, no sabía si él sentía lo mismo. No sabía si aquella mirada significaba algo, o si estaba creando una fantasía en mi cabeza. Y había otra cosa. Laura, mi amiga, su hermana. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo podía estar sintiendo esto por el hermano de ella? Eso estaba mal, ¿no? ¿Eso era una traición a su confianza? Ella me había ofrecido ayuda. Había facilitado este encuentro pensando que era solo sobre el trabajo, y yo estaba aquí desarrollando sentimientos por alguien de su familia. La culpa comenzó a consumirme. Pero la culpa no era lo suficientemente fuerte como para borrar lo que sentía. No era lo suficientemente fuerte como para impedirme contar los días hasta el próximo encuentro. No era lo suficientemente fuerte como para detener mi corazón de dispararse cuando escuchaba su voz. La tercera vez que fui a trabajar allá, ya estaba en un estado caótico, dividido entre la emoción de ver a Rafael y la culpa de estar traicionando la confianza de Laura.
Entré a su casa intentando mantener la compostura, pero por dentro era un torbellino. Trabajamos, conversamos, y en un determinado momento él preguntó, ¿estás bien? Pareces un poco distante hoy. ¿Cómo responder a eso? ¿Cómo decir, estoy bien? Solo estoy intentando no demostrar que estoy completamente fascinado contigo de una manera que probablemente es inapropiada. Solo dije que estaba cansado. Semana pesada en la facultad. Él aceptó la explicación, pero no pareció totalmente convencido. Y entonces sucedió. Laura llamó. Videollamada. Quería saber cómo iba el proyecto. Estaba animada, hablando sobre el viaje, sobre los lugares que había visitado. Y ahí estaba yo, al lado de su hermano, sintiendo una mezcla tóxica de afecto por ella y atracción por él. Sintiendo que estaba mintiendo solo por estar ahí, solo por sentir lo que sentía. Cuando terminó la llamada, el silencio entre Rafael y yo se volvió extraño. Denso. Como si la presencia de Laura, aunque fuera virtual, nos hubiera recordado algo. Límites, lealtades, cosas que no deberían cruzarse. Pero entonces Rafael hizo algo inesperado. Se acercó, se sentó más cerca en el sofá. Me miró con una intensidad que nunca había visto antes. Y dijo, ¿puedo preguntarte algo? Y no tienes que responder si no quieres. Mi corazón estaba en la garganta. Solo pude asentir con la cabeza. ¿Tú también sientes esto? El mundo se detuvo. Las palabras resonaron en el silencio de la sala. ¿Tú también sientes esto? Él lo sabía. Se había dado cuenta. Y más que eso, ¿él también lo estaba sintiendo? Me quedé congelado. No sabía qué decir. Mi boca estaba seca. Mi mente era un caos de pensamientos chocando. Confirmar significaba cruzar una línea. Significaba admitir algo que apenas había admitido para mí mismo. Significaba poner en riesgo la amistad con Laura. Significaba entrar en un territorio desconocido y aterrador. Pero negar significaba perder esta oportunidad. Significaba volver a vivir en la incertidumbre, en la fantasía, sin saber nunca lo que podría haber sido. Entonces, con un hilo de voz, respondí, yo no sé lo que siento. Esto me supera completamente. Rafael asintió. No parecía decepcionado. De hecho, parecía comprensivo, como si supiera exactamente el torbellino que estaba ocurriendo dentro de mí. Lo entiendo. Y mira, no tienes que decidir nada ahora. Ni siquiera necesitas estar seguro. Solo quería que supieras que no estás solo en esta confusión. Sea lo que sea esto. Sea lo que sea esto. Las palabras flotaron entre nosotros como una promesa y una pregunta al mismo tiempo. Y entonces, como si el universo quisiera poner a prueba mi cordura, escuchamos la puerta principal abriéndose. Voces familiares, risas. Laura había regresado antes del viaje. Una sorpresa. Quería ver cómo iba el proyecto personalmente. Quería sorprendernos. Rafael y yo nos alejamos instintivamente, como si nos hubieran atrapado haciendo algo malo. Pero no habíamos hecho nada. Todavía no. Apenas habíamos admitido que algo estaba ocurriendo. Algo que no debería. Algo que no podíamos ignorar. Laura entró en la sala con esa sonrisa enorme, animada, inocente, sin tener idea de lo que casi había ocurrido minutos antes. Sin tener idea de que la línea entre colaboración y algo más se estaba desdibujando. Sin tener idea de que mi corazón se aceleraba por todas las razones equivocadas. Me abrazó. Me preguntó sobre el proyecto. Elogió a su hermano por estar ayudándome. Y cada palabra suya era como una cuchilla, recordándome que estaba pisando territorio prohibido, que los sentimientos que tenía no podían existir sin consecuencias. Pero mientras ella hablaba, miré de reojo a Rafael, y él me devolvió la mirada. Y en esa mirada lo vi todo. La confirmación, la tensión, el deseo, y también el conflicto, porque él también lo sabía. También sentía el peso de todo aquello. Supe, en ese exacto momento, que nada volvería a ser simple. Que la línea entre colaboración y algo más se había difuminado definitivamente, y que mi amistad, mi corazón y mi cordura estaban a punto de ser puestos a prueba de una manera que nunca imaginé. Aquel yo también aún resonaba en mi cabeza cuando volví a la universidad. ¿Cómo así él también? ¿También qué? ¿También sentía esa tensión eléctrica cada vez que nos encontrábamos? ¿También se quedaba despierto por la noche repasando cada palabra, cada mirada? El proyecto continuaba, y ahora tenía una nueva dinámica. Teníamos que encontrarnos 3 veces por semana para terminar antes de la presentación final. 3 veces por semana, en su casa, con Laura apareciendo de vez en cuando, completamente ajena al caos que estaba ocurriendo allí, a pocos metros de distancia. En la primera reunión después de esa conversación, llegué tenso. Él abrió la puerta y, nada, normal, casual. Hola, entra. Traje unos materiales que pueden ayudar con la parte de investigación social. Como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera dicho yo también, 3 días atrás, y después desaparecido completamente. Nos sentamos en la mesa de la cocina.
libros abiertos, portátiles encendidos, todo muy profesional, hasta que me pasó un libro y nuestras manos se tocaron, por un segundo más de lo necesario, y él no quitó la mano. Se quedó allí, su dedo rozando el mío, mientras me miraba con esa intensidad que me hacía olvidar cómo respirar. «Tenemos que hablar de esto», dijo en voz baja. «¿De qué?» Fingí demencia, porque admitirlo sería hacerlo demasiado real. Del hecho de que cada vez que estás cerca, olvido que existe cualquier otra persona en el mundo. Mi corazón se disparó, pero antes de que pudiera responder, la puerta de la sala se abrió y Laura apareció. «Oigan, ¿quieren pizza? Voy a pedir». Nos alejamos tan rápido que casi tiramos 2 libros. «Claro, pizza suena perfecto», dije, tratando de mantener la calma mientras mi corazón latía como loco. Y así transcurrieron las semanas siguientes. Un catálogo de momentos inconclusos, besos que morían antes de nacer, confesiones ahogadas por timbres y llamadas, roces que flotaban como promesas suspendidas. Era una dulce agonía, un tormento delicioso. Hubo un día en que estábamos trabajando hasta tarde. Laura había salido a comprar algo al supermercado. Estábamos solos por primera vez desde esa conversación. Él cerró el libro que estaba leyendo y me miró. «¿Puedo hacerte una pregunta?» «Puedes». «¿Qué sientes cuando estás aquí?» La pregunta me tomó desprevenido. Podía mentir. Podía reír y decir que estaba concentrado en el trabajo. Pero había algo en la forma en que me miraba que hacía imposible no ser honesto. «Siento caos», dije. «Siento que todo lo que creía saber de mí mismo está siendo cuestionado. Siento culpa porque eres el hermano de mi mejor amiga. Siento miedo porque eres mayor y la gente nos va a juzgar. Pero también siento vida. Por primera vez en mucho tiempo me siento completamente vivo». Él se acercó, despacio, tan despacio que podría haberlo detenido, podría haber retrocedido, pero no quise. Cuando estaba tan cerca que podía sentir el olor de su perfume, se detuvo. «Si te beso ahora», susurró, «no habrá vuelta atrás». «Tal vez no quiera vuelta atrás», respondí. Y entonces me besó, pero no fue como en las películas. No fue explosivo ni desesperado. Fue lento, cuidadoso, como si estuviera memorizando cada segundo. Y cuando nos separamos, ambos lo sabíamos. Esto lo cambió todo. Pero la realidad tiene una forma cruel de recordarnos que nada es simple. En los días siguientes, se volvió distante otra vez. No frío, pero cauteloso, y lo entendí. Porque él también estaba procesando el peso de todo aquello. Hubo una noche en que estábamos terminando el proyecto. La presentación era en 3 días, y se detuvo en medio de una frase. «No puedo arruinar su amistad conmigo por esto», dijo. «¿Esto?» La palabra salió más herida de lo que quería. No fue eso lo que quise decir. Se pasó la mano por el cabello, frustrado. «Es solo que ella es mi hermana, y tú eres su mejor amigo. Si esto sale mal...» «¿Y si sale bien?», interrumpí. Me miró, y había tanta vulnerabilidad en esa mirada que casi me derrumbó. «¿Y si nos hacemos daño? ¿Y si te das cuenta de que esto fue solo una confusión de sentimientos? ¿Y si me enamoro de verdad y tú decides que no vale la pena?» Ah, así que era eso. No tenía miedo del juicio de los demás. Tenía miedo de salir herido, de entregarse y descubrir que yo no estaba tan comprometido como él. «¿Crees que te besaría si no estuviera sintiendo algo real?», pregunté. «¿Crees que arriesgaría mi amistad más importante, que pasaría noches sin dormir pensando en ti, si esto fuera solo una fase?» Pero antes de que pudiera responder, mi celular sonó. Era Laura. «Oye, que estoy volviendo a casa. ¿Siguen con el proyecto?» «Sí», respondí, y la magia del momento se deshizo. En los días siguientes, las cosas se volvieron aún más complicadas, porque Laura empezó a notar, no de forma obvia, pero empezó a hacer comentarios. «Están muy dedicados a ese trabajo, ¿eh? Nunca vi a mi hermano tan entusiasmado con un proyecto social. Es curioso, ahora siempre habla de ti». Y había más. Nuestras familias empezaron a acercarse. Mi madre y su madre organizaron una cena. «Qué bueno que también te estás haciendo amigo del hijo mayor», dijo mi madre, sin saber que cada palabra era un cuchillo. «Es un chico tan responsable». Responsible. La palabra se quedó resonando. ¿Acaso un chico responsable besaría al mejor amigo de su hermana? ¿Acaso un chico responsable arriesgaría todo por un sentimiento que apenas sabía nombrar? Y estaba el tema de la edad. 10 años no significaban nada cuando tienes 30 y el otro tiene 40. Pero a los 19, con él teniendo 29, de repente todo el mundo tiene algo que opinar. Empecé a imaginar las miradas, los comentarios, los rumores. ¿Te enteraste? Está con el hermano mayor de su mejor amiga. Rafael ya está graduado, trabaja en ONGs, y Carlos todavía está en la universidad. Una noche, 2 días antes de la presentación del proyecto, estaba a punto de dormirme cuando recibí un mensaje de él. ¿Estás despierto? Ahora sí, tenemos que hablar. Mañana, antes de que vengas al ensayo final.
Solo nosotros dos. Mi corazón se aceleró. ¿Esto era bueno o malo? ¿Iba a decir que teníamos que parar? ¿Que era demasiada locura? ¿O iba a decir otra cosa? ¿Dónde? Hay una cafetería cerca de mi universidad. ¿Nos vemos ahí a las 14? Ahí estaré. Pasé toda la noche despierto, repasando cada conversación, cada mirada, cada roce, intentando prepararme para cualquier escenario. Pero nunca estás realmente preparado, ¿verdad? No para ese tipo de conversación. Cuando llegué a la cafetería, él ya estaba ahí, removiendo el café, nervioso. Cuando me vio, me dio una pequeña sonrisa, cansada. Hola. Hola. Nos quedamos en silencio por algunos segundos. Ese tipo de silencio pesado, lleno de cosas no dichas. Sé que esto es un caos, comenzó, la voz casi quebrándose. Sé que es complicado, pero fingir que nada está pasando me está matando. Esperé, porque había más. Sabía que había más. La presentación es mañana. Marina nos está esperando en casa después. Y necesito decirte algo antes de que todo esto explote en nuestra cara. Respiró hondo. Estoy enamorado de ti. No es atracción, no es confusión, no es nada casual. Es el tipo de sentimiento que cambia a una persona. Y sé que esto va a complicar todo. Sé que la gente va a juzgar. Sé que Laura puede que nunca me perdone. Pero ya no puedo fingir que eres solo el amigo de ella. Mi mundo entero se detuvo. Y entonces dijo, pero necesito saber si sientes lo mismo. Porque si esto es solo experimentación para ti, o curiosidad, o cualquier otra cosa que no sea real, prefiero parar ahora, antes de que me haga más daño del que ya tengo. La presentación del proyecto era mañana. Laura nos estaba esperando en casa en unas horas. Y yo tenía que elegir. Allí, en aquella cafetería donde el silencio era casi palpable, supe que había llegado el momento decisivo. Ya no podía seguir escapando. No más fingir que esto era simplemente un capricho, una confusión momentánea. Él estaba allí, expectante, vulnerable, completamente expuesto. Y yo estaba agotado de mentirme a mí mismo. Yo. Comencé, pero la voz falló. Respiré hondo. Necesito contarte algo. Él no dijo nada. Solo me miró con aquellos ojos que parecían ver todo lo que yo intentaba esconder. Sé que esto va a sonar loco, continué, sintiendo el corazón dispararse. Sé que no tiene sentido, pero desde aquel día en el sofá, desde aquel beso, no puedo dejar de pensar en ti. Silencio. Un silencio que parecía durar una eternidad. Y no es solo atracción física. Hablé rápido, antes de que el coraje me abandonara. Es más que eso. Es la forma en que me entiendes sin que tenga que explicar. Es la manera en que me miras como si yo importara de verdad. Es todo. Él dio un paso adelante, lento, calculado. Sabes que esto no es simple, ¿no? Dijo él, y por primera vez percibí un temblor en su voz. Eres el mejor amigo de mi hermana. Eres joven. Tienes toda la vida por delante y... ¿Y crees que no he pensado en eso? Interrumpí. ¿Crees que no intenté ignorarlo? Pasos. Escuché pasos acercándose por el pasillo principal. Laura. Volvía. El tiempo se agotaba. Pero ¿sabes lo que descubrí? Hablé más bajo ahora, urgente. Que el único error de verdad sería mentir sobre lo que siento. Sería dejar que el miedo decidiera por mí. Él cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, había lágrimas allí. Yo también lo siento, susurró. Y eso me aterroriza. Mi corazón explotó. Literalmente explotó. Desde que apareciste aquí por primera vez, hay algo en ti que me desestabiliza completamente. Continuó, la voz quebrada. Intenté ignorarlo. Intenté racionalizarlo. Pero cada vez que sonríes, cada vez que me miras como me estás mirando ahora, me pierdo. Los pasos estaban más cerca. Tal vez 10 segundos. Tal vez 5. ¿Entonces qué hacemos?, pregunté. Él extendió la mano. Yo la tomé. Y en aquel toque, simple y puro, había todo lo que no conseguíamos poner en palabras. Dejamos de huir, dijo él. Y entonces la puerta se abrió. Laura se detuvo en el umbral, los ojos yendo de mí al hermano, a nuestras manos entrelazadas, a las lágrimas en los rostros de ambos. La bolsa de compras cayó al suelo con un ruido sordo. ¿Qué mierda es esto? Silencio absoluto. El tipo de silencio que precede una explosión. Solté su mano por instinto, pero él la sostuvo firme. No me dejó alejarme. Calma, dijo él, la voz sorprendentemente firme. Déjame explicar. ¿Explicar qué? Laura avanzó, la voz subiendo. ¿Que estás coqueteando con mi mejor amigo? ¿Que ustedes están... ¿Qué? ¿Juntos? ¿Esto es en serio? No es lo que estás pensando. Intenté hablar, pero ella me cortó. ¿No es lo que estoy pensando? Estaban tomados de la mano, llorando, como si... Paró, procesando. Espera, ¿esto ya viene pasando hace tiempo? ¡No!, dije rápido. No de esta manera, nosotros estábamos confundidos. Todavía estamos confundidos. ¡Confundidos!, repitió incrédula. Besaste a mi hermano, ¿verdad? Aquel día que se quedaron solos aquí.
Lo sabía. Sabía que había algo extraño. Laura miró a su hermano, luego a mí, la rabia dando lugar a algo peor. Traición, dolor. ¿Cuánto tiempo pensaban ocultarme esto? No lo estábamos ocultando, respondió su hermano, dando un paso adelante. Estábamos tratando de entender qué significa todo esto. Porque no es algo sencillo. Tú lo sabes. ¿No es sencillo? Laura soltó una risa amarga. Tienes 10 años más que él. Es mi mejor amigo de toda la vida. ¿Y creen que voy a quedarme quieta mientras ustedes? ¿Qué? ¿Se enrollan? Nunca quise lastimarte, dije, sintiendo las lágrimas volver. Eres la persona más importante de mi vida. Pero no elegí sentir esto. No me desperté un día y decidí enamorarme de tu hermano. Simplemente pasó. ¿Enamorarte? Se detuvo, ojos abiertos de par en par. ¿Estás enamorado de él? Tragué saliva. ¿Era ahora o nunca? Sí, dije. Lo estoy. La sala giró. Laura se sentó en el sofá, la cabeza entre las manos. Necesito procesar esto, murmuró. Yo no sé qué sentir. Puedes sentir rabia, dijo su hermano, sentándose a su lado. Puedes odiarnos, pero eso no va a cambiar el hecho de que es real. Laura miró a su hermano, después a mí, y entonces por primera vez pareció realmente ver. No la traición, no la confusión, sino a nosotros dos. Realmente ver. ¿Eres feliz?, me preguntó, la voz quebrada. La pregunta me tomó desprevenido. Yo no lo sé, admití. Estoy aterrado, pero cuando estoy con él me siento completo, de una manera que nunca sentí antes. Él se pasó la mano por la cara. No tienen ni idea del caos que esto va a generar, dijo. En la familia, entre los amigos, en absolutamente todo. Lo sabemos, respondió su hermano con firmeza, y no vamos a pretender que será un camino fácil. Pero ya no podemos seguir viviendo mintiendo. Pasaron minutos, tal vez horas. Difícil saber. Finalmente, Laura se levantó. Necesito tiempo, dijo. Para pensar, para aceptar. No sé si puedo todavía. Lo entendemos, dije. Ella fue hasta la puerta. Se detuvo, miró hacia atrás. Pero mira, si esto es realmente serio, si ustedes dos realmente se importan, voy a intentarlo. No prometo que va a ser rápido, pero voy a intentarlo. Y salió. Me derrumbé. Literalmente me derrumbé en el suelo, todo el peso de aquel momento aplastándome. Él vino hacia mí, me jaló hacia un abrazo, y nos quedamos allí, llorando, riendo, sin poder creer lo que acababa de pasar. Lo logramos, susurré. Lo logramos, repitió él. Y por primera vez en semanas sentí que podía respirar. Los días que siguieron fueron extraños. Laura me evitaba. No respondía mensajes. Apenas me miraba en la universidad. Pero tampoco le contó a nadie. Y eso de alguna manera ya era un comienzo. 3 semanas después, recibí un mensaje de ella. ¿Vamos a dar una vuelta? Nos encontramos en el parque donde solíamos estudiar juntos. Estaba sentada en el banco mirando el horizonte. Me senté a su lado. Nos encontramos en el parque donde solíamos estudiar juntos. Estaba sentada en el banco mirando el horizonte. Pensé mucho, comenzó sin mirarme, sobre ustedes, sobre cómo me hizo sentir esto. Y me di cuenta de algo. Esperé. Siempre fuiste diferente, continuó. Siempre supiste quién eras, incluso cuando todo el mundo esperaba otra cosa. Y siempre admiré eso de ti. Sentí un nudo en la garganta. Sería hipócrita de mi parte condenarte por ser exactamente quien eres. Me miró finalmente. Aunque sea complicado. Entonces todavía necesito tiempo, pero no quiero perderte. Eres mi hermano, de verdad. ¿Y si él te hace feliz?, suspiró. ¿Quién soy yo para interponerme? La abracé. Y ahí, en ese abrazo apretado, sentí que íbamos a estar bien. ¿Y él? Vamos despacio. Muy despacio. No es un cuento de hadas con final garantizado. Hay días difíciles, momentos de duda. Pero también hay largas conversaciones, risas, complicidad. Y por primera vez en mi vida, no estoy fingiendo ser alguien que no soy. Sabes, aprendí algo con todo esto. El caos no siempre es malo. A veces, el caos es necesario para que descubramos quiénes somos realmente. Para que tengamos el coraje de elegir la verdad en lugar de la comodidad. Y si estás viendo esto ahora, si alguna vez sentiste algo que no podías explicar, algo que todo el mundo decía que estaba mal, pero que en el fondo parecía correcto, no estás solo. La vida no viene con un manual de instrucciones. No hay correcto e incorrecto absoluto cuando se trata de sentimientos. Solo estás tú, tu verdad, y el coraje de vivir de acuerdo con ella. No siempre será fácil. Habrá gente que no va a entender. Habrá juicio, críticas. Pero ¿sabes qué también habrá? Autenticidad, libertad, la sensación de mirarte al espejo y reconocer quién está del otro lado. Si te identificaste con esta historia, deja un like, suscríbete al canal y si tienes el coraje, cuenta tu historia en los comentarios, porque este es un espacio seguro.
Un lugar donde puedes ser exactamente quien eres, sin máscaras, sin miedo. Aquel proyecto en grupo, sacamos la nota máxima. Laura necesitó tiempo, pero poco a poco fue entendiendo. Y en cuanto a él, lo estamos descubriendo juntos. Desordenado, bonito, auténtico. Porque a veces las mejores historias comienzan con el caos y terminan con el coraje de elegirte a ti mismo. Hasta la próxima, familia. Y recuerda, los labios pueden guardar secretos, pero el corazón siempre sabe la verdad.